es decir, que conoció profundamente la situación de Cuba y la actitud de Estados Unidos frente a Cuba y las agresiones de Estados Unidos frente a Cuba. Y ella decidió colaborar con la revolución cubana, pasándole informaciones de planes contra Cuba, de planes incluso terroristas. Y entonces, después de 6 o 7 años, la CIA se dio cuenta que alguien estaba infiltrado y pasando informaciones. Y al final dieron con ella, la detuvieron y entonces la llevaron a juicio. Y Ana Belén, ahí está con el lazo rojo al lado, el lazo rosado. Acaba de serle detectado un tumor en un seno. Por suerte que es grado 2, que no es maligno. Tenía unos 4 nódulos, le hicieron cirugía en 2. Uno tiene la fe y la esperanza de que ella pueda salir de este trance. Le cantaron 25 años de cárcel, lleva ya 16 años en prisión y hay un gran movimiento internacional, sobre todo en Puerto Rico, en Cuba y en República Dominicana, por la liberación de Ana Belén. Esta mujer dijo: me consideré moralmente obligada a ayudar a la isla, se refiere a Cuba, y esto lo dijo ante el tribunal, ante la corte. Me consideré moralmente obligada a ayudar a Cuba, a la isla, a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político. De imponer en ella, en Cuba, nuestros valores y nuestro sistema político. Se refiere a los valores de Estados Unidos, al sistema de Estados Unidos. Dice Ana Belén, lo dijo en la corte: cualquier cosa que ayude a Puerto Rico a comprender a Cuba, su historia y su actualidad, me ayuda a mí. Lo importante para mí es que Cuba, su realidad, sea comprendida. Yo soy lo de menos. Las dos islas, las dos alas del mismo pájaro podrían tener un intercambio muy fructífero. Y dice Ana Belén, o dijo: mi mayor deseo sería ver que surja una relación amistosa entre Estados Unidos y Cuba. Una política como esa llevaría nuevamente a nuestro gobierno a estar en armonía con la compasión y la generosidad del pueblo estadounidense. A nuestro gobierno se refiere al gobierno de Estados Unidos. La actitud y la política actual de Barack Obama le ha dado la razón a Ana Belén. Y si le ha dado la razón, ¿cuál es el camino que tiene Barack Obama ahora en Navidad? De proceder a indultar a Ana Belén, porque ella en definitiva es una presa de conciencia del imperio. El tiempo le dio la razón. Barack Obama fue a La Habana, firmó un acuerdo con el presidente Raúl Castro, establecieron las relaciones, reconoció el fracaso de la política del bloqueo. Y ahora, en el día de ayer, acaba Estados Unidos en la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando se somete a votación el proyecto de resolución que depositó Cuba contra el bloqueo, acaba Estados Unidos de abstenerse. No votó contra el bloqueo. Uno no esperaba que votara en contra, pero uno sí esperaba que se abstuviera, y eso lo estuvimos pidiendo. Y Barack Obama instruyó para que la delegada de Estados Unidos de la Asamblea de Naciones Unidas se abstuviera. Y entonces arrastraron a Israel para que también se abstuviera. Y 191 países presentes, fuera de Israel y Estados Unidos, porque son 193, se pusieron de pie cuando la delegada de Estados Unidos anunció que se iban a abstener de votar en esa resolución. E Israel también se abstuvo. Porque durante 25 años, solo Israel y Estados Unidos, y en algunas ocasiones la isla Marshall, que uno no sabe dónde queda, pero que está presente allí, votaban a favor del bloqueo. Y después el resto del mundo contra el bloqueo y pidiendo el restablecimiento de relaciones Cuba-Estados Unidos. Pero Estados Unidos, que se cree la policía mundial, hace lo que le da la gana. A pesar de que Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia, Japón, todo el resto del planeta votaba en contra del bloqueo. Y así la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba una resolución
ellos nunca la cumplieron. Y todavía el bloqueo se mantiene. Y aquí tuvimos el embajador de Cuba y todavía este se mantiene. Este espacio, Voz para el Cambio, saluda desde acá con mucho amor, con mucho cariño a Ana Belén y le deseamos que su salud pueda ser restablecida, que salga bien de este trance de salud. Hay que poner todas las energías positivas a favor de la salud de Ana Belén y recordarle o reafirmarle que nuestro compromiso es seguir luchando por su libertad, porque la libertad en el ser humano es la regla y lo otro es la excepción, y ella es una presa de conciencia y el tiempo le dio razón para ella hacer lo que hizo y decir lo que dijo ante la corte. Me consideré moralmente obligada a ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político. Son de las cosas. Nuestro saludo al hermano pueblo de Puerto Rico que día a día nos sigue, porque nosotros también asumimos la causa de los hermanos borinqueños en su lucha por la independencia, por la soberanía y por romper el estatus colonial. Nuestro abrazo a Rafael Cancel Miranda, nuestro abrazo a los combatientes liberados. Conmigo acá jueves, tiempo de hablar del sector agropecuario, el hermano Jacinto Sención. ¿Cómo va la vida? Muy bien. Mire, hermano, me alegra que usted esté con nosotros. Sí. El obispo Soria le pidió al gobierno, al Congreso y a la justicia, a todo el mundo, que el tema de los tucanos sea investigado hasta las últimas consecuencias y que la justicia actúe, porque ese es un tema que no debe quedar impune y que no debe engavetarse. Lo dijo el obispo Soria. Sí. Está fuerte ese hombre. Bueno, eso es respondiendo también a su condición, primero como dominicano. Hay que verlo primero como dominicano. Ese Juan Francisco, que usted es amigo de él. Bueno, es nuestro pastor, ahora mismo en Santo Domingo, en la arquidiócesis. Yo me debo también a todo el tema de pastoral juvenil. Y somos personas cercanas, y más que él sigue siendo presidente de lo que es asesor nacional de los jóvenes de pastoral juvenil en Dominicana. Entonces estamos muy vinculados a partir de ese proceso y contentos por tenerlo aquí en Santo Domingo como arzobispo. Realmente una persona con una sensibilidad humana, una persona que ya desde su trayectoria de seminarista, luego sacerdote y ahora luego obispo y ahora arzobispo, realmente lo que vamos a escuchar, que no nos sorprendamos. ¿Se espera que sea cardenal? Lo que pasa es que el ser arzobispo no significa que sea cardenal. No, yo digo en perspectiva, puede ser. Habría que ver, porque el cargo que tiene él ahora son 10 años. Ya en 10 años él automáticamente ya está en jubilación. Pero lo puede nombrar en marcha como cardenal. Puede ser, pero ya es una atribución directamente del Papa. De mi amigo Pancho. Así mismo. Bueno, que son tocayos. Francisco sí. Soria y el Papa Francisco. Sí. Y el Papa Francisco por San Francisco de Asís. Fíjense todo el tema, lo que enmarca el tema de la humildad. Buscar esa figura, ese personaje del siglo XII-XIII. Jacinto, quien siga sinceramente a Cristo debe ser humilde. Totalmente. No puede ser arrogante. No, jamás. Porque se encontra del cristianismo. De los elementos que identifica a un cristiano es la humildad. La humildad. Sí, siempre. Y entonces aquí el pueblo criticaba mucho que al cardenal López Rodríguez le faltaba humildad. Pero no se mete usted en ese tema, que yo no quiero tirarlo a usted para lo hondo, porque usted sabe poco nadar. Allí en Pandié, donde usted se crió, no habían río hondo y no aprendieron a nadar. Había pequeños canales y ríos pequeños, pero no arroyuelos. Y la rigola. Pero no. ¿Rigola que le llaman allá? Sí, rigola. Entonces no teníamos esa profundidad, no teníamos ese video, así que daban por la. Hay muy buenos mangos llamaguí ahí. Sí. El papá de Juan Francisco, bueno, Juan Francisco también se llamaba. Tenía buena mate mango llamaguí. ¿Sabe qué? Fíjate lo que es la naturaleza. ¿Dónde se da el mango? Samaguí, le decimos Yamaguí. Yamaguí en la parte que es frontera, la parte seca. Y esa parte seca, fíjate lo que da un mango tan porque bueno, tan puro. Al mango no le gusta la lluvia. Entonces no se pudre, no coge gusano. Mire, ¿cuándo te va para Pandié? Yo quiero ir la semana que viene. Muy porque ahora empezamos un proceso allá con los jóvenes. Yo salgo al exterior la semana que viene. Porque quiero ir a Pandié a comer un chenchen con chivo. Sí, pero en tiempo de mango. Lo que es un chenchen con coco. Acá no lo comemos con coco, el chenchen. ¿Con coco? Sí. Creo que no. En Vallejuelo lo hacen. La amantísima madre de Juan Francisco hace un chenchen divino. Sí. Ahí en Pandié hacen un buen chenchen. Yo conozco a todos esos tigres de Pandié. Del Rosario. Del Rosario. Pandié, oye, un nombre, Pandié, antiguamente. Jacinto, ¿cómo anda el mundo hoy? Bueno, el mundo, yo cada vez que me levanto, y con la noticia, con lo que leo, veo un mundo de convulsión.
convulsión, de protesta. Mira lo de Venezuela. Lo que está pasando ahora con el tema Cuba, de que Estados Unidos se atuviera, entonces ya eso como paso. Pero el mundo realmente está en convulsión, pero al mismo tiempo, a nosotros como jóvenes, como que también vemos una esperanza que hay que impulsar. Porque también. usted es joven también. Me siento usted es igual que Juan Francisco. Porque como uno se sienta. Pero usted tiene mucha cana. Sí, lo que pasa es que la cana muchas veces es de la experiencia y de los trabajos. La experiencia viene por los años, así. Mire, el país está complicado. Sí. Ahí están cogiendo unos bonos. $1.000 millones en bonos, digo, para lo de Punta Catalina. ¿Eso es un préstamo? Es que eso es una deuda más. Que deuda usted, más. Que yo y el pueblo tienen que pagar más adelante. Pero la gente cree como que es dándose lo que dan. Usted no me opinó lo que dijo Jacinto Osoria de los tucanos, que la justicia que llegue a sus últimas consecuencias. Es que yo creo que cada persona, cada dominicano, desde esa responsabilidad social, tiene que pronunciarse ante esta problemática. Porque si hay soborno, si hay corrupción, tenemos nosotros que saber y preguntar qué pasó con ese dinero. Porque si hablamos que tenemos carencia de escuelas, de hospitales, de medicina, entonces luego vemos como 2 o 3 se quedan entonces con estos recursos, que es un préstamo que lo estamos pagando. No sabemos cuándo terminamos de pagar eso. Entonces tenemos que buscar realmente quiénes son los verdaderos responsables y que la justicia entonces haga su trabajo. Yo creo que tenemos derecho a eso, a reclamar, a exigir. Pero sin embargo, uno recibe señales de que no hay voluntad política para actuar. Mire que el senador Rubén Darío Cruz, no sé si ese es el mismo Rubén Toyota, que es el vocero del PLD en el Senado, dice que lo que buscan con el tema de los tucanos es dañar al gobierno de Danilo Medina. Óigame la cosa. Y Danilo no le pidió al embajador intruso que le demostrara lo corrupto, pues que corra la suerte ahí con el caso de los tucanos, que no es una responsabilidad de Danilo, porque el tema de los tucanos viene del gobierno anterior. Pero se llevaron a Francisco Domínguez Brito, que estaba empeñado en enfrentar el tema. Y ahora el Jean Alan Rodríguez, que tiene más nombre de artista que de procurador, le anda sacando que nadie lo conoce. El cuerpo. Nadie lo conoce. Bueno, hermanos, vamos a una breve pausa para retornar con Ana Silvia Reynoso, porque estamos en la semana aniversaria de los médicos veterinarios, porque este 29 de octubre es el Día Nacional de los Médicos Veterinarios y estos amigos nuestros tienen una semana de celebración. Así que vamos a una brevísima pausa para retornar aquí con la maestra Ana Silvia Reynoso de Abú, quien nos va a hablar de la historia del Colegio Médico Veterinario en la República Dominicana. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol, y nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor. Veterinario, bendito seas, veterinario. Saludos país, aquí Alfonso Torres y yo en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28.
con una gratísima presencia en nuestro espacio, la doctora Ana Silvia Reynoso de Abú, quien en la historia nuestra hace parte de como fundadora, siendo aún estudiante, de la Asociación Dominicana de Médicos Veterinarios, que con el discurrir del tiempo termina siendo el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. Se funda en el año 1962 y el colegio ya se instituye por ley en el año 2001. Doctora, a ver si nos puede ayudar a comprender la fundación, el momento histórico, el contexto, la coyuntura en que hace posible fundar la Asociación Dominicana de Médicos Veterinarios y la importancia que ha tenido en términos históricos la organización de este instrumento, de este espacio reivindicativo, social, profesional de los médicos veterinarios en la República Dominicana. Bueno, ante todo, en el país hubo una efervescencia, si se puede decir, de todas las asociaciones, de todas las profesiones. El profesional cogió conciencia, y ya la universidad era autónoma en ese momento, estábamos llenos de una energía constructiva, creativa, y se fundaron, yo diría, como 15 asociaciones, entre ellos la Asociación Médica, el CODIA, FENEPIA, FENAMA, las asociaciones sindicales, la de ingenieros, el CODIA, y los médicos veterinarios también. Fuimos, yo creo que la segunda o la tercera de todas esas que he mencionado. ¿Por qué? Porque ya en la universidad muchos profesores, el doctor Carlos López Domínguez, que no lo había mencionado, y doña Ena Lebrón de Álvarez, Jesús Álvarez Vicioso, eran personas muy, vamos a decir, activas en el área de organización, de políticas académicas. Ya se había trabajado mucho en el movimiento renovador y estábamos, todas esas ideas se canalizaron también por las asociaciones profesionales, casi todas egresados de la UAS, todo lo que luchábamos, ¿no? Y cuando se funda la Asociación Dominicana de Médicos Veterinarios, realmente el doctor Viñas Román fue su primer presidente y fue el que motorizó. Yo en ese momento era estudiante de término y era la secretaria de él en la UAS, que ya era autónoma. Y realmente en ese momento se crea esa asociación y se comienza, perdón, no era un autónomo, se había muerto Trujillo, se puede realmente corregir porque yo estoy un poco fatigada. Realmente se funda en el 62, recién muerto Trujillo, y la lucha sí estaba, pero estaba un poquito por la autonomía, por el fuero. No se había hecho la guerra de abril, que ahí también cogió todo mucho más impulso desde el punto de vista revolucionario, pero en esa asociación comenzamos, éramos con 30 o 40 personas, ya habían las promociones primeras, yo fui de la tercera promoción, habían 2 promociones de egresados y realmente se conformó con unos 50 o 60 personas y tuvimos el primer local frente a la catedral, cerca del Parque Colón, y yo decía que cuando llegó el PRD en el 62 realmente salimos de una reunión o algo y nos volcamos en el Parque Colón. O sea, estuvimos ligados siempre un poco a las luchas que se daba el pueblo en todos los frentes. La asociación tuvo sus altos y bajos, dependiendo de muchas circunstancias, pero siempre se mantuvo. A mí tocó el honor de ser presidenta en 2 ocasiones que había un poco de bajo, de crisis, ¿no? Y me llamaban, yo fui la primera vez y realmente se consiguió muchas cosas, la incorporamos. Nos daban una pequeña suma como organismo, se alquiló un local, contamos con la Secretaría de Agricultura que nos daba una secretaria, conseguimos un mensajero, pusimos una cuota que en ese momento creo que eran de 20 pesos, que el dinero valía mucho en esa época, y compramos papel timbrado, hicimos el alquiler, los depósitos, etc. Y después pasaron, bueno, no sé cuántas asociaciones, cuántas directivas, realmente, pero sí, fue desde el 62 acá, era un año, ahora son 2 años, ¿no? Era un año y realmente yo cumplía mi misión y yo sí no me reelegía nunca. Yo decía, no, la primera vez salió, creo que salió uno que trabajó conmigo siempre en la directiva, que ahora es director de ganadería, Toribio, el doctor Toribio, que fue un excelente estudiante, fue también mi ayudante de profesor en La Guaira, pues también era secretario general las 2 veces que yo fui presidenta de la asociación.
tremendamente colaborador, disponible, eficiente, capacitado. Pero siempre la directiva era así, se cogía siempre, la gente iba voluntaria, sabía que yo exigía muchísimo, que las reuniones no se fallaban, que se hacía adelante, que se hacían cartas, se hacían visitas, se visitaban a sus empresas ligadas, se trabajaba para que los egresados encontraran espacios de labor. Se llegó a hablar de una vez que se hicieran unos préstamos especiales para los egresados del área de veterinaria, para que pudieran insertarse en la producción propia, que no tuvieran que ser empleados públicos, no tuvieran que trabajar en empresas que venden medicamentos para animales, ¿no? Que era lo tradicional. Entonces, todas esas cosas, la asociación fue consiguiendo mejoría de sueldo, que todavía están bajísimos. Yo decía al presidente del colegio ahora que yo quisiera tener las energías que tenía hace unos años, que estuviera peleando, porque no es justo que un médico veterinario esté ganando un promedio de 20, 25 mil pesos cuando la vida está tan costosa, que los niveles son de 28 mil la canasta familiar. Y realmente casi todos son personas que han dedicado sus vidas al sacrificado trabajo de ir al campo. Hay muchos que trabajan en el campo. Hay algunos que se han emancipado con clínicas veterinarias o con alguna pequeña ganadería. Hay algunos que lo han logrado, algunos que han tenido su finca y con su trabajo han logrado esas cosas. Pero realmente, en general, y yo siempre pensé, mi primer trabajo fue en Baní como médico veterinario, y para mí fue la frustración cuando yo pedía algún material para esos pequeños productores que tenían, qué sé yo, 10 cerdos, o 2 vaquitas, o una crianza de cabra o de chivo, que nunca habían medicamentos, no había dinero para darle a ellos. Sin embargo, venía un general que tenía una finca grandísima, un chisme de vaca, y aparecía. Y esa frustración a mí me hizo salir de la clínica, que me gustaba. Mi trabajo en el campo de Baní fue una época de 9 meses maravillosa. Yo siempre me río por los 9 meses, que siempre me sacan, o me voy a los 9 meses cuando la cosa no la aguanto. Menos la UAC, que soy siempre de ella. Doctora, la Revolución de Abril produjo una crisis en el mundo de la Universidad Autónoma. Un grupo de profesores conservadores se fueron y fundaron la UNFU. En el caso de la Asociación Dominicana de Médicos Veterinarios, la Revolución de Abril no produjo algún nivel de crisis porque la sociedad se dividió un poco con los conservadores. En la ADMB hubo alguna crisis después de... Bueno, es lo que yo te voy a decir. Yo estuve fuera en el país, no puedo hablar mucho de esa época. Lo que yo sí encontré, que me llamaron desde el París que viniera a dar clase de histología porque el profesor Logroño Valle se había ido junto con la UNFU. Pero el proceso en sí yo no puedo hablar mucho de la revolución, sí, yo sé más o menos por toda la historia y por todo lo que he hablado con los que participaron en ella, cómo fue el proceso de la intervención norteamericana, todo eso. Pero en el seno de la facultad, de la Asociación de Médicos Veterinarios, sí recuerdo que la mayoría eran los profesores, de los que fundaron la escuela, Viña Román, Héctor Luis, todo eso, Meme Viña, etcétera, etcétera, que fueron y se fueron a la UNFU. Pero quedó seguro que hubo un cisma porque hubo muchos que se quedaron, mantuvieron la asociación como tal. No creo que los que se fueron quisieron llevársela. No sé esa parte de la historia, había que investigarla. Finalmente, yo estoy hablando casi de experiencia. Yo no tengo escrito esas cosas que he dicho, se las tengo en mi memoria. Siempre digo que la voy a escribir, pero eso sería interesante que el colegio lo analizara. Porque seguro sí yo sé, lo averigüé, que muchos de los médicos veterinarios se integraron a la lucha contra los norteamericanos, cuando la guerra se hizo ya no solamente nacional, sino internacional. Fue una intervención norteamericana que vino quitando la libertad, o sea que dominaban ellos. Yo vine también a los 2 días de ellos y llegué yo. Casualmente no fue premeditado, a mí me mandaron a buscar que viniera. Yo venía 3 o 4 meses más tarde, pero fui 2 días después que ellos salieron, los últimos remanentes de eso, fue que yo volví, casualmente. Entonces, pienso que después de eso se debilitó, porque yo fui antes de esa época, fue que yo fui presidente, y después en el 80 y pico, fui primero en esa época, antes de la revolución, y después en el 87 volvió a la presidencia. Volví en el 87 porque estaba desaparecida casi la asociación. Y estábamos en un proceso de lucha en el sector agropecuario, y los veterinarios no tenían una cabeza visible con liderazgo que asumiera esto, y fuimos a buscarla. Doctora, finalmente, el Día del Médico Veterinario, que se celebra el 29 de octubre, ¿cómo surge este Día
dedicado al médico veterinario, ¿es solo en la República Dominicana? No, eso es aquí el 29 de octubre, no es internacional. Muchos países lo celebran el 29 después de nosotros. Eso se pidió porque el 28 cumpleaños de la universidad, todos éramos de la UAS en ese momento y dijimos, bueno, tiene que estar cerca para que nos tengan en cuenta, incluso para la semana que hacía la universidad o que hace todavía de celebraciones de su aniversario, que incluyeran las actividades de la Asociación de Médicos Veterinarios y creo que de otras también que lo ponen como parte de toda esa parafernalia de actividades, que ahora deben ser muchísimas más, pero en esa época no había tanta gente que quisiera trabajar en este tipo de cosas y se hizo en los 80 y pico, que me fueron a buscar como tú dices. Yo dije, bueno, cuando yo hago algo y después lo dejo, porque me gusta que sean otros los que sigan y para eso es que uno trabaja, los profesores para que sigan los otros, no para uno tener lo mismo. Yo dije, concho, caramba, qué pena que por yo decir que no quiera, eso se hunda y ya yo he gastado mucho trabajo y mucho tiempo en eso, para que se levante, ahora que la de tu mano, yo me metí por eso. Finalmente. Y quedó muy bien parada, Sí, un poquito después de eso ya se consiguió, ¿verdad? Y se ha normalizado todo, sí, el pueblo del El colegio. colegio y todo eso, o sea que yo me enteré del colegio y digo, oye, pero fue tremendo eso, porque el colegio no eran los médicos que pasaron a media, más de 20 años luchando por la colegiación y los de veterinaria de repente, así en 2 años, se plantaron eso y lo lograron. O sea que yo todavía sigo felicitando esas directivas que surgieron después del 87, donde casi tuvimos a desaparecer como representantes de los veterinarios no van a desaparecer nunca. Y eso lograron ustedes y hay que felicitarlos. Finalmente, maestra, ¿algún mensaje a sus colegas médicos veterinarios en el marco de su día y de su semana aniversaria? A sus colegas, a sus alumnos y a sus compañeros. Todos son mis compañeros, porque ya mis alumnos fueron casi hijos míos y ahora los veo como hijos. La siguen viendo como maestra. Y yo lo veo como hijo también, siempre como así, como me alegro de su triunfo y me pongo triste cuando tienen problemas. Yo les daría una exhortación, que mantengan o fortalezcan siempre más la coherencia, la unidad de criterios, el camino de la lucha, que no se dividan, que los que tienen más cosas que han logrado por su trabajo compartan, que se sientan que son hijos de una misma madre, que es la UAS, la mayoría, y nosotros también, que tienen profesores casi siempre de los que eran de la UAS, también son formados dentro de una misma escuela, que mantengan la dignidad, que mantengan el respeto a sí mismos y que luchen por el pueblo siempre, que de ahí que surgimos, esos son los que necesitan, que no olviden sus raíces, no importa lo que logren ellos en su vida profesional, sino que siempre recuerden que se deben al pueblo. Y muchos éxitos, que sigan siendo serios, que yo siempre me jacto de decir, y ahora estoy en la Asociación de Egresados, en el Departamento de Ética y Disciplina, que yo nunca he visto en los periódicos un veterinario que usted está tachando de corrupto, ni de ladrón, ni de traficante. Señores, y una sociedad que es tanto vicio y tanta cosa, eso es un honor para todos. Yo al menos me siento tan orgullosa de que esos egresados, no importa de dónde se hayan, en qué universidad, pero de la UAS especialmente, nunca he visto que ninguno esté en malos pasos y que por lo tanto sigan siendo un ejemplo en la sociedad dominicana de honestidad, de trabajo, de seriedad y de principios. Gracias, maestra, por este hermoso mensaje. Desde este espacio, Voz para el Cambio, felicitamos a todos los médicos veterinarios en el marco de su día y de su semana aniversaria. Y ciertamente no conocemos en la historia un médico veterinario que esté implicado en actos de corrupción o en un acto criminal o en un feminicidio ni nada por el estilo. Todo indica que la formación humana, la formación académica, la formación en valores con estos profesionales ha valido la pena. Así que muchas felicidades para todos los médicos veterinarios y veterinarias de la República Dominicana. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Ustedes no son